Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-3 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la profesora y tutora Josbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles teóricos y las especificaciones formales de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 3 de noviembre hasta el domingo 9 de noviembre, siendo la fecha límite para esa tercera entrega el martes 11 de noviembre. Esto significa que la tercera actividad estará abierta desde el lunes 3 de noviembre hasta el martes 11 de noviembre. Este espacio es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación las presentaciones correspondientes a la actividad sumativa 2, que consistió en un informe interpretativo. Las observaciones la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a los procedimientos para cada enfoque psicoterapéutico. Hasta ahora, la observación en general es que describen el procedimiento de manera muy superficial y no el paso a paso de cómo se lleva a cabo cada técnica. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de un portafolio digital, que en este caso tendrá como propósito seguir evaluando la unidad 2 por ser extensa. En este caso, vamos a enfocarnos en el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconociendo los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicando técnicas terapéuticas de abordaje desde los enfoques cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. En este sentido, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 2 y con la intención didáctica de abordar los contenidos del mismo, mediante una recopilación de trabajos, debe elaborar un portafolio digital. El portafolio digital es un tipo de expediente en el cual los estudiantes van guardando sus trabajos, documentos, presentaciones, experiencias, reflexiones, de acuerdo con un propósito determinado y en un lapso establecido en formato digital. En este caso, el propósito es el objetivo de la unidad. Este portafolio digital permite valorar las evidencias de aprendizaje de manera interactiva. No se aceptan en el trabajo, lo digo de antemano, enlaces de videos ni de artículos externos. Todo el material que debe contener el portafolio digital para este trabajo deben haberlo realizado ustedes. La base es el contenido teórico de la unidad 2. Pueden incorporar en ese portafolio mapas mentales, cuadros sinópticos, presentaciones, resúmenes en Word, revista, lo que esté a disposición de su creatividad. En este caso, van a investigar en las fuentes arbitradas los siguientes tópicos correspondientes a la unidad 2, que es la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Evaluación, diagnóstico, establecimiento de objetivos, planificación de la terapia, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos según el enfoque cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal
existencialista, tanatológico e integrativo. Asimismo, describirán un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Con respecto a lo que es la argumentación del tema, deben describir con la respectiva sustentación teórica la relevancia de manejar las bases teóricas de los protocolos y procedimientos de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor. Van a crear un portafolio digital donde deberán anexar las investigaciones realizadas basadas en el contenido que les acabo de describir. Van a diseñar su portafolio de manera que sea atractivo y fácil de acceder. Traten de utilizar títulos y descripciones para cada subtema, de modo que el contenido al momento de revisarlo sea fácilmente visualizado. Para elaborar el portafolio, puede utilizar cualquier herramienta de libre uso de la web o el paquete de programas de Office. Incluso pueden hacer uso de la herramienta Google Drive perfectamente para hacer su portafolio. Cada estudiante deberá diseñar su carpeta o portafolio en el cual va a recopilar distintas estrategias pertinentes a la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, la evaluación, diagnóstico, establecimiento de objetivos, planificación, seguimiento, evaluación de los resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Asimismo, van a describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Es importante que para hacer este portafolio investiguen en distintas revistas que sean científicas y que estén arbitradas en el área de la psicología clínica y psicoterapia. Pueden revisar las distintas investigaciones que son fuente confiable, al igual que los distintos manuales de técnicas terapéuticas. Posteriormente, debe colocar en cada hoja del portafolio el resumen de la investigación. Es importante que utilicen su creatividad para representar toda la información que se les está solicitando. En la descripción de la tarea se les presentan 4 enlaces. De acuerdo a esos 4 enlaces, se les explica cómo hacer un portafolio digital desde Word, desde PowerPoint, desde Canva. Las herramientas que pueden utilizar para hacer el portafolio digital son las que están allí descritas: Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Weebly, Canva. Pero también pueden utilizar otras aplicaciones como FlixSnap, Webflow, Wix, Notion, Portfolio Box. En este caso, también el material base para esta unidad son todos los manuales de técnicas terapéuticas, así como la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología de la APA. Como señalé al inicio, esta tarea se entrega desde el lunes 3 de noviembre hasta el domingo 9 de noviembre, fecha límite para esta entrega, martes 11 de noviembre. Ahora bien, con respecto al contenido, debemos tener presente algunas consideraciones teóricas. La intervención psicológica consiste en la aplicación de lo que son los principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas. Y este profesional acreditado, en el caso que nos ocupa, pues somos nosotros los psicólogos. Esto va a estar dirigido a prevenir la ocurrencia de estos problemas, mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas, aún en ausencia de problemas. Por ejemplo, se puede ayudar a una persona a reducir sus pensamientos obsesivos, a una familia conflictiva a comunicarse mejor, a unos niños de un medio desfavorecido para prevenir el aumento de conductas agresivas incipientes, a adolescentes sin ningún tipo de condición, a mejorar sus habilidades de relaciones interpersonales. En general,
Los campos de aplicación de la intervención psicológica son muy variados, ya que incluyen el área de la salud, del área clínica y salud, el área de educación, el área laboral, los programas comunitarios y el área deportiva. La terapia psicológica, que se le conoce en lenguaje técnico como psicoterapia, representa una parte de la psicología clínica y de la salud. Bernstein y Nixel han definido la terapia psicológica del siguiente modo. La terapia psicológica consiste en una relación interpersonal entre por lo menos dos participantes, uno de los cuales, el terapeuta o psicólogo, tiene un entrenamiento y experiencia especial en el manejo de los problemas psicológicos. El otro participante es un cliente o paciente que experimenta algún problema en su ajuste emocional, conductual o interpersonal y ha pasado a formar parte de la relación terapéutica con el fin de resolver su problema. La relación psicoterapéutica es una alianza de ayuda, pero con propósitos bien definidos, en la cual se utilizan varios métodos, en su mayor parte de naturaleza psicológica, con el objeto de provocar los cambios que el cliente desea y el terapeuta aprueba. Estos métodos se basan en alguna teoría formal acerca de los problemas psicológicos en general y de la queja específica del paciente en particular. Independientemente de las inclinaciones teóricas, la mayoría de los terapeutas emplean varias técnicas de intervención, esto con el objetivo de fomentar el insight, reducir el sufrimiento emocional, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva, que es lo que se conoce como psicoeducación, diseñar tareas fuera de la terapia y aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambio. Estos serían los aspectos comunes de todas las psicoterapias, indistintamente del enfoque que se maneje. Los protocolos y las técnicas validadas son una forma de refinar la práctica. En ese sentido, son protocolos de acción que incorporan un conocimiento sobre la operatividad y funcionamiento de los problemas. Su uso orienta en la recreación de pautas de acción por parte del terapeuta a fin de que el cliente actúe de un modo diferente y más eficaz sobre los problemas. Lo que sucede es que si su uso se propone como una repetición exacta textual por parte del terapeuta, se convierte su operatividad en una instrucción plana que corre el riesgo de no llegar al cliente. Si la curación reside en el empleo estricto del método o protocolo del tratamiento, el cliente queda eliminado como sujeto, en tanto se le elimina como principio de actividad, como agente y principio de organización, igualando falsamente los niveles, capacidades y disposiciones operativas de todos los individuos. En este sentido, la intervención psicológica consistirá en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado. Por otra parte, el objetivo de la intervención psicológica en situaciones de emergencia o en situaciones de crisis es el proceso de ayuda encaminado a auxiliar a una o a varias personas a sobrevivir un acontecimiento traumático. Esto para minimizar el impacto psicológico a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de que surjan trastornos psicológicos graves posteriores y aumentando las posibilidades de crecimiento personal. Los actos terapéuticos se basan en una estimación tanto del problema como de las competencias emocionales y actitudes del cliente, como de la relación entre terapeuta y cliente, y que es admisible o adecuado en ella. El terapeuta ejerce, por tanto, una teoría del problema, una teoría del sujeto y una teoría de la interacción entre sujetos. La eficacia de cualquier tratamiento psicológico de utilidad clínica está determinada por los siguientes conceptos. El primero, sobre la eficacia, la cual dependerá de la calidad de los datos empíricos que la sustentan, cumpliendo las siguientes condiciones. Primero, haber sido investigado mediante diseños experimentales de grupo, cuya asignación sea aleatoria o de caso único, haber obtenido resultados superiores al no tratamiento placebo o un tratamiento alternativo
y tener resultados equivalentes a un tratamiento ya establecido formalmente como eficaz. Los resultados deben constatarse por al menos dos grupos de investigación, presentando el estilo de tratamiento correctamente descrito y cuyas muestras sean especificadas. El segundo se refiere a la utilidad medida en tres aspectos: la generalización de los resultados de las investigaciones realizadas en condiciones artificiales a contextos clínicos reales, la viabilidad de la intervención propuesta, referida a la adaptación de la misma por parte del paciente o usuario, la probabilidad de cumplimiento y facilidad de compartir entre profesionales y la eficiencia relacionada con la relación costo-beneficio, tanto para el paciente usuario como para la sociedad. Ahora bien, hablemos de lo que son la variedad de abordajes psicoterapéuticos. En este sentido, la psicoterapia conductual y cognitivo-conductual, este tipo de tratamiento basa sus intervenciones, como ya sabemos, en las teorías del aprendizaje clínico. Hablamos del condicionamiento y del aprendizaje operante y en el aprendizaje social. Las terapias estrictamente conductuales ignoran los procesos cognitivos. En versiones más modernas o integrativas, estos tratamientos intentan eliminar las cogniciones irracionales de los pacientes a través de los métodos de condicionamiento cognitivo-conductual. La noción de cognición irracional es un supuesto que comparten con el modelo psicodinámico. Estos abordajes basan sus técnicas en intervenciones muy concretas que pueden ser fácilmente monitoreadas y evaluadas. La idea base es que el cambio en las representaciones de los pacientes trae como consecuencia un cambio en sus emociones y en las conductas. Las intervenciones raramente, en el caso de la terapia cognitivo-conductual, están dirigidas a la interpretación, sino que por el contrario son en extremo claras y tienen como objetivo mantener la motivación del paciente para cumplir con las tareas propuestas por el terapeuta, que generalmente se basan en el automonitoreo o autoinstrucciones, que es una técnica, y el intento por cambiar las cogniciones y pensamientos negativos. Aquí estaríamos hablando de la reestructuración cognitiva. La intervención se dirige a prevenir, eliminar o reducir conductas inadecuadas y a enseñar o potenciar conductas adecuadas, teniendo presente las variables que controlan estas conductas. Las metas de la intervención y esta misma se acuerdan mutuamente entre terapeuta y cliente o los tutores responsables de eso. En caso de lo que son los adultos mayores, casi siempre es un familiar cercano. Las formulaciones teóricas y los procedimientos de evaluación e intervención son empíricamente evaluados, es decir, se valora su adecuación o eficacia utilizando una metodología científica de tipo experimental cuando esto es posible. Por lo que se refiere al tratamiento, la mayor parte de los procedimientos utilizados en la terapia cognitivo-conductual tienen una base empírica relativamente sólida. La terapia cognitivo-conductual se caracteriza por el empleo de una metodología científica en el estudio y cambio de la conducta humana. Muchas investigaciones se ha dicho que presentan deficiencias metodológicas importantes. Por ejemplo, que ha sido una crítica a esta terapia, diseños inadecuados, confusión entre terapeutas y tratamientos, intervenciones comparadas no igualmente creíbles, evaluadores y terapeutas no ciegos a las hipótesis de investigación, falta de control de la integridad de las intervenciones y análisis estadísticos inapropiados. La evaluación en terapia cognitivo-conductual se vale de lo que es la evaluación conductual, que va dirigida a especificar claramente cuáles son las conductas problemáticas, bien sea por exceso o por defecto que presenta el cliente, y las variables que son los antecedentes y consecuencias personales, ambientales, características personales estables que las regulan. Por conducta se entiende cualquier actividad motora, cognitiva, autónoma o emocional que sea especificable y medible. No tiene que ser
públicamente observable. Sin embargo, existen en este punto divergencias entre los terapeutas de conducta. Unos piensan que las cogniciones juegan un papel importante, ya sea como problemas, bien sea que se trate de obsesiones, autocrítica persistente o como factores explicativos de conductas problemáticas. En cambio, los que trabajan dentro del enfoque del análisis conductual aplicado se concentran normalmente en la conducta manifiesta y en los determinantes ambientales en lugar de los fenómenos internos. También se exploran los recursos, competencias y limitaciones del cliente y se obtiene información de diversas áreas de su vida pasada y presente, en el área familiar, social, laboral, sexual, de pareja, salud, ambiente físico, entre otros. En este caso, no se intenta asignar categorías diagnósticas a las personas, aunque puede hacerse si se desea, sino saber lo que hacen, sienten y piensan en situaciones específicas con el objetivo de establecer las oportunas relaciones funcionales entre las conductas problemáticas y las variables que las regulan. En la evaluación conductual se enfatizan los determinantes actuales de las conductas problemáticas, aunque no se pasan por alto los determinantes históricos. Se considera que la información sobre el pasado de una persona, lo cual no quiere decir una exploración detallada de su infancia, va a poder permitir una mejor comprensión de sus problemas actuales y puede ofrecer indicios sobre los factores vigentes que están controlando la conducta motivo de consulta. Sin embargo, también se tiene en cuenta que las condiciones que mantienen la conducta actual pueden ser bastante diferentes de aquellas que dieron lugar al surgimiento de la conducta. Por ejemplo, los ataques de pánico pueden surgir facilitados por acontecimientos estresantes y luego mantenerse por el miedo a que se repitan. Por otra parte, el pasado no puede ser reconstruido con la objetividad necesaria y no puede hacerse nada sobre los determinantes pasados de una conducta. Solo se puede actuar sobre los determinantes actuales. Comprender la teología de un problema psicológico puede ser útil, pero no es esencial para producir un cambio conductual, aunque sí es útil de cara a la prevención. A la inversa, el éxito en cambiar una conducta problemática no muestra que la explicación acerca de su origen sea correcta. En función de la evaluación realizada, se va a elaborar ese programa de intervención que debe tener en cuenta el problema o problemas específicos presentados, las variables que los controlan y las características de cada cliente, es decir, la edad, el nivel sociocultural, la motivación, las expectativas y el medio. Existen muchas técnicas de la terapia cognitivo-conductual que pueden combinarse y variarse de múltiples formas para desarrollar distintos programas de intervención. Por tanto, no existen en principio intervenciones estándar para problemas estándar. Sin embargo, en las investigaciones se usan con frecuencia diseños entre grupos con intervenciones prefijadas y no individualizadas. Tampoco es raro que en la práctica clínica muchas decisiones de intervención se basen en modelos nomotéticos del problema en vez de análisis funcionales y ideográficos. La evaluación suele ser un proceso continuo que prosigue a lo largo de la intervención. No solamente se hace la evaluación inicial, en este proceso se analizan los resultados parciales que se van obteniendo y la nueva información que pueda ir proporcionando el cliente, incluyéndose aquí los nuevos problemas que pueda comunicar. De este análisis dependerá que se adopten acciones correctoras cuando la intervención no se realiza tal como estaba planeada. Se modifique la intervención en caso de que no se considere adecuado, se reconsideren o no los objetivos a lograr y la evaluación inicial de los problemas del cliente. La evaluación no termina con la culminación de la intervención, sino que se realiza también después de pasar ciertos periodos de tiempo tras la finalización de la intervención psicoterapéutica. Esto es el seguimiento y se hace para comprobar si se mantienen los logros alcanzados. El hecho de que la evaluación del progreso tenga lugar de forma continua a lo largo de la intervención ha llevado en ocasiones a que no se realice una evaluación final
más exhaustiva del problema. Sin embargo, esto es muy recomendable. Por otra parte, en la práctica clínica se hacen seguimientos con poca regularidad. Esto debido a cuestiones de tiempo por parte del terapeuta. Resumiendo, la evaluación en la terapia cognitivo-conductual implica la recopilación de información sobre el cliente o paciente a través de entrevistas. Estas entrevistas, en el caso de que estamos hablando de la terapia cognitivo-conductual, es la entrevista conductual y tiene como objetivo recopilar información sobre la historia, síntomas, problemas y los objetivos de la terapia. En esa evaluación debe hacerse uso de lo que son los cuestionarios y las escalas psicométricas. El cliente puede completar cuestionarios y escalas para evaluar el estado de ánimo, síntomas y comportamientos, como por ejemplo el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Hamilton, el cuestionario de afrontamiento del estrés, los distintos cuestionarios de autoestima, las pruebas de inteligencia y de personalidad de carácter psicométrico. Cuando hacemos un abordaje desde la terapia cognitivo-conductual, no utilizamos instrumentos proyectivos. Y esto es algo que se observa de manera recurrente en el abordaje de casos que la mayoría de ustedes hacen. Para hacer un abordaje cognitivo-conductual, nos valemos de cuestionarios y escalas psicométricos, no pruebas proyectivas. En este caso, usamos también la observación conductual. Y esta observación conductual la hacemos a través del proceso terapéutico, es decir, nosotros vamos observando y registrando el comportamiento del cliente durante la sesión. El diagnóstico en la terapia cognitivo-conductual se va a basar en la evaluación de los síntomas y problemas del cliente de acuerdo con los criterios diagnósticos establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, el DCM-5 o el DCM-5 revisado y la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11, conocida como CIE-11. En el diagnóstico se debe, como ya señalé, identificar el problema o los problemas que el paciente está experimentando. Se realiza el análisis funcional del caso, donde se van a identificar y analizar las variables que mantienen el problema. Asimismo, se identifican y analizan los pensamientos, las emociones y los comportamientos que cumplen una función adaptativa y las que no cumplen una función no adaptativa o patológica. Se realiza la formulación del caso. En esta formulación del caso se resume toda la información recopilada durante la evaluación y el diagnóstico. Pasemos ahora a hablar de lo que es la psicoterapia psicodinámica, la cual se caracteriza por dirigir acciones terapéuticas a fin de reestructurar la personalidad de los pacientes y no tanto la remoción de la sintomatología clínica. Este abordaje considera que el entendimiento de los problemas emocionales trae como consecuencia el cambio psicológico y la mejoría clínica. Por lo tanto, son tratamientos más dirigidos al insight, siendo la meta principal la resolución de los conflictos intrapsíquicos o inconscientes. La técnica más utilizada es el uso de la interpretación de las verbalizaciones del paciente en la sesión. Algunas escuelas psicodinámicas más modernas focalizan en el patrón relacional, que es la psicoterapia relacional, que se establece en la sesión, es decir, en la transferencia, y lo entienden como la vehiculización de estados mentales internos, actitudes y creencias de los pacientes. El terapeuta en este modelo ocupa un rol activo y trata de identificar patrones de relaciones o vínculos recurrentes que señalan la presencia de un conflicto de orden inconsciente. Es necesario descubrir y comprender los eventos inconscientes y traumáticos del desarrollo. Esto con la ayuda de los métodos de la asociación libre, las entrevistas estructuradas o inestructuradas, la clarificación, la confrontación, de modo que puedan ser elaborados por los procesos racionales y conscientes del yo. Y esta puede llegar a disminuir y manejar adecuadamente las fuerzas instintivas. Se facilita así la maduración psicológica.
Hacer consciente lo inconsciente es un proceso gradual que ocurre a lo largo de muchas sesiones, algunas más cargadas emocionalmente que otras. La interpretación del material que surge durante la consulta y el análisis e interpretación de la transferencia y su resolución son el camino principal para que el paciente llegue a la comprensión. La comprensión es el insight del origen y naturaleza de sus problemas. Una interpretación es una comunicación al paciente que tiene por finalidad hacer consciente el significado inconsciente del comportamiento del paciente, manifestado normalmente a través de la asociación libre, los sueños, la resistencia y la transferencia. La transferencia se refiere a que el paciente reproduce en su relación con el terapeuta aspectos cruciales de su experiencia con figuras importantes de su propia historia, que usualmente son la figura materna, la figura paterna o la que haya representado esa figura parental, de modo que reaparecen en la consulta los conflictos y experiencias significativas del desarrollo. La relación de transferencia permite, pues, el desarrollo de la comprensión, la cual no es meramente cognitiva, sino que implica además expresión y descarga emocional. Sin este componente emocional, la comprensión verdadera no se da, se limita a un puro ejercicio intelectual. Por otra parte, dada la reacción no punitiva o no castigadora del terapeuta ante las relaciones transferenciales del paciente, la transferencia también provee un ambiente educativo que favorece la maduración psicológica. Las características de la psicoterapia psicodinámica son las siguientes. Imperactivos prácticos, esto es el incremento de la demanda asistencial que ha llevado a buscar un tratamiento menos regresivo e intenso, adecuado para aquellos que no necesitan una reestructuración profunda de su personalidad o que no deseen o no sean capaces de tolerar el tiempo y las exigencias emocionales del psicoanálisis prolongado. Esto hablo del psicoanálisis tradicional. El tratamiento tiene una menor duración, generalmente de 16 a 30 sesiones, y la frecuencia de las sesiones también se reduce a una o dos por semana en vez de cuatro o cinco. El terapeuta es más activo, directivo y fomenta el desarrollo de una buena relación terapéutica. Además, no se utiliza el diván y las sesiones se realizan cara a cara. Hay un menor énfasis en el descubrimiento e interpretación de material histórico y una mayor concentración en los aspectos actuales y en la resolución de problemas específicos derivados de los conflictos básicos no resueltos, aunque relativamente autónomos de esto. Se enfatiza la solución de focos problemáticos o más descompensados de la personalidad, en lugar de la reestructuración global de la personalidad. Se tienen en cuenta los aspectos de esta que se relacionan con los problemas actuales. Se busca apoyar las defensas adaptativas del cliente o del paciente, favorecer la adaptación de la persona y mejorar las relaciones interpersonales. Se amplía la gama de intervenciones empleadas. Además de la interpretación, se utilizan intervenciones educativas, como en todas las otras terapias, la parte de la psicoeducación y de apoyo. Esto es orientación, instrucciones, información, sostén emocional, afirmación o desarrollo de habilidades. En la psicoterapia psicodinámica puede emplearse terapia de grupo, familiar o de pareja y también medicación ocasional. Ya sabemos que esto es en interconsulta con el psiquiatra. El propio formato de la terapia hace que la transferencia sea menos intensa y regresiva. El énfasis se pone en la relación presente entre paciente y terapeuta, sin que sea necesario remontarse al pasado. La evaluación y diagnóstico en la terapia dinámica es un proceso complejo que busca comprender la dinámica inconsciente y consciente del individuo. Los aspectos que se toman en cuenta en la evaluación para comprender la estructura de personalidad, los mecanismos de defensa y las dinámicas inconscientes. Esto se hace a través de entrevistas clínicas donde se recopila la información acerca de la historia del individuo y sus síntomas. Se hace énfasis en el análisis de la transferencia, es decir, el terapeuta identifica, observa y analiza la transferencia del individuo hacia él, lo cual proporciona información acerca de las dinámicas inconscientes de los patrones vinculares. También se recurre al análisis del sueño.
En ocasiones, el terapeuta puede pedir al individuo que relate su sueño, lo que puede proporcionar una información acerca de sus dinámicas inconscientes. El diagnóstico en la terapia psicodinámica no se enfoca en la clasificación de los síntomas en categorías diagnósticas específicas, sino en tratar de comprender la dinámica subyacente que contribuye a los síntomas y problemas en el individuo. De acuerdo a ello, se hace énfasis en la comprensión de la estructura de la personalidad, donde se identifican los mecanismos de defensa, los patrones de comportamiento, se analizan las dinámicas inconscientes que influyen en el comportamiento del individuo, se identifican los conflictos intrapsíquicos que pueden estar contribuyendo a los síntomas y problemas del individuo. En este caso, por tratarse de la psicoterapia psicodinámica, sí podemos recurrir a las pruebas de carácter proyectiva, pues que aquí dan bastante información, test como el test de Rorschach, el test proyectivo de Bartek, el test de percepción temática en en todas sus versiones, pues ayuda precisamente a la identificación y el análisis de todos estos aspectos que se consideran en la evaluación y el diagnóstico. Ahora bien, hablemos de manera general de lo que son las psicoterapias de apoyo y las existenciales, que están basadas en la tradición humanística y existencial. Los terapeutas, los terapeutas que están entrenados en esta corriente intervienen favoreciendo la espontaneidad de los pacientes, lo que trae como resultado una integración del sí mismo y un sentido de autenticidad. Los problemas psicológicos aparecen cuando las personas no pueden actualizar su potencial. Se enfatiza el reconocimiento de los propios estados emocionales sobre uno mismo y con los demás. El rol del terapeuta es el de un observador que ayuda a los pacientes a reconocer estos estados emocionales en su mundo subjetivo. La reducción sintomática no es una meta en sí misma del tratamiento. Las técnicas específicas no son muy utilizadas en este modelo dada su tradición filosófica. Estas terapias están basadas más en la intuición, la apertura a la experiencia, la empatía. En algunas ocasiones no es considerada una psicoterapia como tal, sino como una forma de autoconocimiento o de crecimiento personal. Los protocolos de intervención han sido realizados con el objetivo de promover al paciente un mejor auxilio para la enfermedad que esté o problema que esté presentando, partiendo de la psicología. Actualmente, los distintos avances y las distintas propuestas que surgen desde la psicología como práctica clínica ha facilitado la intervención de diferentes problemáticas, ya sean estas de tipo individual o grupal, o ya sea que sean manifestaciones de las diversas dinámicas sociales. La psicología y la psiquiatría en gran parte han sido las disciplinas llamadas a responder a estas situaciones, generando tratamientos y modelos de intervención que permitan aliviar el malestar del paciente. Esto evidencia la necesidad de contar con procedimientos que faciliten la sistematización de la información y tratamientos que apoyan los diversos casos clínicos basándose en lo que es la evidencia empírica que permita el desarrollo de una psicoterapia con fundamentos que logre ser más efectiva, generando un impacto que se traduzca en mayor calidad de vida en los pacientes, tal y como lo proponen Vados y López. La intervención psicológica, entonces, para cerrar, con la idea del inicio, es la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte del profesional de la psicología basadas en teorías científicas que presenten evaluaciones empíricas. Esto si estamos hablando del enfoque cognitivo-conductual. Si estamos hablando de otros enfoques, pues tendríamos que remitirnos a sus principios y estos principios y sus características van a marcar lo que es ese protocolo de aplicación y, por supuesto, el empleo de esas técnicas. La mayor parte de lo que les acabo de describir lo van a encontrar en el material de Vados y López, denominado La intervención psicológica, características y modelos, así como el artículo de estos mismos autores
eficacia y utilidad clínica de la intervención en psicología clínica y de la salud. Con esta descripción damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 2. Si tienen dudas, preguntas, comentarios acerca de la tarea, el contenido que deben desarrollar, el material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su atención.